Iglesia, pues nosotros formamos parte del cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo, dice la Biblia. Hermanito, ayúdame con la Biblia. A ver si hermano Félix también me puede ayudar, por favor, para ganar el tiempo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Colosenses capítulo 1, versículo 18, lo narra de esta manera. La cabeza, el ser humano tiene dos partes. Y lo pone, nuestro Señor Jesucristo lo pone en dos partes. Del cuello para arriba, la cabeza es Cristo. El cuerpo es la iglesia. ¿Me entienden? La cabeza es Cristo, el cuerpo es la iglesia. Preguntamos, si tú lo cortas la cabeza y lo pones aparte, fuera del cuerpo, ¿el ser humano vivirá? No. Eso es lo que sucede en estos tiempos. Los hermanos separados aceptan a Cristo, la cabeza, pero lo cortan el cuerpo y lo botan a la basura, diciendo que la iglesia católica no sirve, porque al cuerpo lo rechaza. Vamos a verlo. Colosenses 1:18 y también vamos a leerlo, Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 12. Colosenses 1:10. Ven, Mirma, ayúdame. Colosenses 1:18. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué nos enseña la Santa Madre Iglesia? Esto es lo que es la iglesia. Y vamos a ver dentro de la iglesia, de esa iglesia, que está conformado por dos partes. No se olviden, cabeza y cuerpo. ¿Por cuántas partes? Por dos partes. No te olvides, dos partes. Siempre va a repetir el cuerpo, el cuerpo, el cuerpo. Pero nunca olvides que ese cuerpo es la iglesia. Lo dice la Biblia. Colosenses 1:18. Escuchamos, ¿ya? Él es la cabeza del cuerpo. Cristo es la cabeza del cuerpo. Es decir, la iglesia. ¿Qué es el cuerpo? La iglesia. ¿Qué es el cuerpo? La iglesia. Ahora, Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 12 nos va a decir que cómo nosotros formamos ser parte de ese cuerpo. ¿Qué es el cuerpo? La iglesia. ¿Qué es el cuerpo, hermanos? La iglesia. Y nosotros con el bautismo, o sea, si tú no te has bautizado, o sea, si tus hijos no se han bautizado, no puede formar parte de la iglesia de Cristo. Pero si tú te has bautizado, eso sí, puede ser una uña, puede ser un dedo, puede ser el brazo, la pierna, porque el cuerpo tiene muchas partes. Y entonces la Biblia nos va a aclarar así, de esa manera. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 12. Dice así: las partes del cuerpo son muchas, pero el cuerpo es uno. ¿Cuántas partes tiene el cuerpo? Muchas. Repítelo, hermanito. Ya. Las partes del cuerpo. Ahí está. Las partes del cuerpo son muchas. son muchas. Son brazos, uñas, dedos, pierna, antipierna. Hay muchos huesos. Y nos hace una comparación San Pablo, que la iglesia tiene muchas partes. El cuerpo tiene muchas partes. Y tú y yo vamos a formar parte de la iglesia, parte del cuerpo de Cristo, parte del pueblo de Dios, parte del pueblo elegido de Cristo Jesús. Pero el cuerpo es uno. el cuerpo es Uno. ¿Qué es el cuerpo? Uno. No, ¿qué es el cuerpo, hermanos? La iglesia. ¿Qué es el cuerpo? La iglesia. ¿Cristo tiene muchos cuerpos? No, tiene un solo cuerpo. Cristo es la cabeza, el cuerpo es uno. ¿Cuál es el cuerpo? La iglesia. Las partes son muchas. Muy bien, sigamos. Por muchas que sean las partes, Ahí está. todas forman un solo cuerpo. O sea, Así no, también. despacio. Que nosotros somos muchos los bautizados.
a nivel mundial. Católica, ¿qué significa? Universal. ¿Qué significa católica? Universal. En castellano, para todos. ¿Cristo vino tan solamente por un pueblo o por todos los pueblos? Por todos. En una palabra, ¿cómo lo resumimos? Católica. Universal, para todos. Entonces dice Jesús, son las partes, o sea, todos los bautizados son muchos. Pero la iglesia es uno. Así como dice, las partes del cuerpo son muchas, pero el cuerpo es uno. Cristo no tiene muchos cuerpos. La iglesia pentecostal, testigo de Jehová, son muchas congregaciones. Y ellos se llaman iglesia, o sea, un cuerpo. Iglesia pentecostal, un cuerpo. Iglesia adventista, otro cuerpo. Iglesia adventista, otro cuerpo. Testigo de Jehová, otro cuerpo. Israelita, otro cuerpo. Total, ¿cuántos cuerpos tiene Cristo? ¿Muchas? No. ¿Qué dice la Biblia? Uno solo. ¿Qué es el cuerpo? La iglesia. Sigue, hermanito. Así también Cristo. Bueno, ahí terminamos, hermano. Sigamos. Sigamos. Versículo 13. Ajá, versículo 13. Hemos sido bautizados en el único Espíritu, para que formaron un solo cuerpo. Para que formáramos, ¿no dice allí? Formáramos, sí. ¿Para Ya. qué formáramos? Un solo cuerpo. Ahí está. Nosotros hemos sido bautizados en un único y espíritu, para que por el bautismo nosotros formáramos un solo cuerpo, una sola iglesia. Cristo no tiene muchos cuerpos, tiene una sola iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Una sola es la cabeza y el cuerpo es uno. No tiene muchos cuerpos. ¿Qué hacen los hermanos separados? Ese cuerpo somos nosotros. Vamos a verlo. Porque la Iglesia Católica lo ha dicho y lo ha predicado desde el año 33 hasta 2000. ¿En qué año estamos? 2020 años. Y seguiremos predicando. ¿Y qué dijo la Iglesia? Esta es la Iglesia verdadera. Cualquier pastor que me escucha, su iglesia, sea pentecostal, sea cualquier secta que sea, desde el 1517 años, recién ellos empezaron a nacer. 1517, 1520. Pero de 1520 a adelante, ¿dónde estaban ellos? Muchos pastores dicen, nosotros estábamos ocultos. Lo dicen, aunque te ríes, lo dicen, hermanos. Los pastores lo dicen, estábamos ocultos. Pero si estaban ocultos, si la iglesia era ya perseguida, asesinada, mataban a los cristianos, le arrojaban a los leones, ¿quiénes eran esos cristianos? ¿De qué iglesia eran? Eran de la Iglesia Católica. Por eso nosotros celebramos el Día de los Santos, el Día de los Mártires, fiesta de los mártires, porque son los primeros cristianos que dieron la vida de nuestra fe. ¿Quiénes eran? Un San Ignacio de Antioquía en el año 107, que los protestantes no los tienen, y era un obispo de la iglesia. San Policarpo, Orígenes. ¿Quiénes eran? Hombres de la Iglesia Católica. De ellos lo que empezaron a hacer desde 1517. Los pentecostales, 1906, hace 100 años. O sea, 2000 años, 1900 años, ¿dónde estaban ellos? O sea que estaban sin Dios. ¿Dónde estaban? Mire, Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Mira lo que dice la Sagrada Escritura. ¿Y qué hay dentro de esa iglesia? Muchos de ellos dicen, nosotros somos esa iglesia. Vamos a ver, en esa iglesia hay muchos. Vamos a resaltarle muy especial. ¿Cuáles son? Primera de Timoteo 3:15. Pero si me demoro, para que sepas cómo debes portarte en la casa de Dios. Veamos cuál es esa casa de Dios. San Pablo le escribe a Timoteo y dice, para que tú sepas, si San Pablo estuviera aquí, pongámonos aquí. Yo hago el papel de San Pablo. Y les voy a decir a ustedes, mis hermanos de Huánuco, para que sepan ustedes cómo tienen que comportarse en la casa de Dios. ¿Cuál es esa casa de Dios?
¿Qué es la iglesia de Dios? Vivo, ¿Qué es la casa de Dios? vivo, A ver, préstame atención, por favor. ¿Qué es la casa de Dios? vivo. No, repítelo lo que dice. ¿Qué es la iglesia? ¿Qué es la casa de Dios? ¿Qué es? ¿Qué es la iglesia del Dios vivo? Pregunto, ¿Dios tiene una iglesia? ¿Sí o no? Sí. Dice que la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo. Dios no está muerto. Pero ese Dios vivo, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de nuestros padres, dice que tiene una iglesia. Porque dice que es la. La es singular o plural. Singular. ¿Qué quiere decir? Uno, la. No dice para que sepas, para que puedas comportarte en las iglesias del Dios vivo. No. El cuerpo es uno, la iglesia. La del Dios vivo. Sigue. Pilar y base de la verdad. ¿Qué es la iglesia del Dios vivo? Pilar y Pilar. base de la verdad. Y base de la verdad. Pilar y base de la verdad. Por eso nosotros decimos, el dueño de la verdad no es la Biblia. La verdad está en la Biblia, sí. Pero el pilar y la base, el dueño es la iglesia. ¿Por qué? Porque Cristo es la cabeza y el cuerpo es la iglesia. Y forman un solo cuerpo. Miren, en esa iglesia, ¿qué hay? Versículo 1, primera de Timoteo 3:1. ¿Qué hay en esa iglesia? Primero de Timoteo 3:1. ¿Qué hay en esa iglesia? Si alguien aspira al cargo del obispo, Ahí, si alguien aspira, o sea, si alguien quiere ocupar ese cargo del obispo, Pregunto, ¿los hermanos separados tienen obispo? En el versículo 1 está diciendo que en esa iglesia del Dios vivo hay obispo. ¿En la iglesia católica hay obispos? Demos un aplauso al Señor. Ya vamos descubriendo que en esa iglesia hay obispo. Versículo 8. No solamente hay obispo. Mira lo que hay más. Versículo 8. los diáconos Ahí. también, No. Despacio. los diáconos también, Otra vez. los diáconos, ¿Qué hay en esa iglesia? los diáconos, Hay diáconos. ¿En la iglesia católica hay diáconos? Sí, los tenemos. Miren, tenemos en la iglesia del Dios vivo, hay obispos. Versículo 8, hay diáconos. Ahora saltamos al capítulo 5 del 1 de Timoteo 5, versículo 17. los presbíteros que son buenos dirigentes, Ahora vamos despacito otra vez. 1 Timoteo 5, 17. 5, 17. 17. los presbíteros, Los presbíteros, ¿sabes qué son los presbíteros? Los sacerdotes. Así como tú le dices casa, habitación, vivienda, pero significa lo mismo, ¿verdad? ¿A tu casa cómo le llaman? Vivienda. Si alguien viene a tu vivienda, allá está mi casa. Son sinónimos, pero significan lo mismo. Entonces, sinónimo de presbítero es anciano y también es sacerdote. Presbítero es sacerdote. Que vaya alguien, si alguien no me cree, vaya al diccionario. El diccionario dice, presbítero es sacerdote. Entonces, en esa iglesia, en 1 de Timoteo 3:15, la iglesia del Dios vivo hay obispos, diáconos, es presbíteros. ¿En qué iglesia descubres eso, hermanos? Únicamente en la iglesia católica. No hay más. En otras iglesias hay pastores, pero pastores de esa iglesia, no hay pastores de la iglesia de Cristo. Descubrimos más. Ahora si vayamos Hechos 1:14. En esa iglesia no solamente está presbíteros,
sacerdotes y diáconos. En esa iglesia hay alguien que nosotros amamos y es muy especial. Y el otro me está buscando, hermanito Félix, búscame San Lucas 1, 48. ¿Sí? Ajá. Tú búscame. Ahora, vamos contigo. Hechos capítulo 1, versículo 14. Mira, dentro de esa iglesia, ¿qué hay? Todos ellos perseveraban juntos en la oración, en el compañía de algunas mujeres. Vayamos despacio. En tiempo de Pentecostés, cuando Cristo resucitó, dio una promesa que cuando yo me voy, les voy a enviar el Espíritu Santo. Por eso los pentecostales agarran el día Pentecostés. Pero Pentecostés no es una iglesia, es una fiesta. Pero ellos agarran ese nombre y dicen Pentecostal. No. Entonces ellos dicen, nosotros estábamos en ese día en el aposento alto. En los 120 días que los apóstoles estaban esperando la venida del Espíritu Santo y que recibieron y empezaron a hablar lenguas, empezaron a profetizar, empezaron a sanar, empezaron a hacer milagros. Entonces, pero veamos, en esa iglesia estaban, dice, todos perseveraban en oración con algunas mujeres. Ahora, mira, hay una identificación que nosotros amamos. ¿Quién? Una vez más, todos ellos perseveraban juntos en la oración, Juntos, nunca se separaron. Sigue. en compañía de algunas mujeres. Ajá, algunas mujeres. ¿Tienen nombres esas mujeres? No las tienen. Pero hay una mujer que tiene nombre y es muy especial. ¿Quién es? De María, la madre de Jesús. Les pregunto yo, ¿los hermanos separados aman a la Virgen María? ¿Qué hay en esa iglesia? Estaban en oración todos unidos, en compañía de algunas mujeres. Sacamos de ese saco y pongamos su nombre. María, la madre. Aplauso para nuestra madre. Tenemos una madre en el cielo. En esa iglesia está nuestra madre, la Virgen María, la madre de Jesús. ¿Y cómo lo llaman los buenos cristianos, los que aman a nuestro Señor Jesucristo? San Lucas 1:48. San Lucas 1:48. ¿Cómo nosotros en esa iglesia, en el día de Pentecostés, en el día que recibieron el Espíritu Santo, recibieron la fuerza, empezaron a hablar otros idiomas, lenguas, empezaron a profetizar, empezaron a hacer milagros, pero en esa iglesia había la Madre de Jesús? Y cómo ellos, aquellos cristianos que aman a Cristo Jesús, cómo lo llaman a la Madre de su Señor. Míranlo, San Lucas 1:48. Porque se fijó en su humilde esclava. Nuestra Madre dice, porque se fijó en su humilde esclava. Desde ahora todas las generaciones me darán feliz. Otra vez. Desde ahora todas las... No, despacito. Y desde ahora, o sea, ¿en qué año está escribiendo San Lucas? San Lucas nos está predicando a los cristianos. ¿En qué año estaba escribiendo San Lucas? Aquellos pastores que dicen que conocen de la Sagrada Escritura, pregunto yo, ¿en qué año escribió San Lucas? En el año 60 a 66. Ustedes no existían, pastores. No existían los pentecostales, ni los testigos de Jehová, ni los 60,000 congregaciones que existen hoy en día. No existen. En el año 60 a 66 o al año 70, San Lucas está predicando, diciendo que los cristianos dicen, desde ahora, y desde ahora todas las generaciones que aman a Cristo Jesús, me dirán feliz. me dirán, Feliz. me llamarán feliz. En otra Biblia dice, me llamarán bienaventurada. ¿Quién? A la madre de su Señor. Desde ahora me llamarán feliz, bienaventurada, privilegiada, eres tú la elegida, pero todos los cristianos le llamaremos bienaventurada. ¿Y qué es eso? A eso lo llama la Iglesia Católica hiperdolía, alabanza a la Virgen María. Por eso nosotros le decimos bendita tú. Míralo, San Lucas 1:42. Y exclamó en alta voz. Entonces
el versículo 41. Al oír Isabel su saludo, el niño dio saltos en su vientre. Isabel se llenó del Espíritu Santo. Dicen los hermanos separados, nosotros estamos llenos del Espíritu Santo. ¿Han escuchado eso? Lo dicen. Mira una persona que tiene el Espíritu Santo, cómo lo trata, cómo lo llama, qué lo dice a la madre de su Señor. En esa iglesia, uno que tiene el Espíritu Santo le llama de esta manera. Sigue. Y exclamó en alta voz. Exclamó, Isabel estaba lleno del Espíritu Santo. Gritó fuerte en alta voz. ¿Qué dijo? Bendita tú eres entre las mujeres. Los hermanos separados dicen a la Virgen María, bendita tú entre las mujeres. No, solo la Iglesia Católica, desde el año 33 de la que Cristo fundó la Iglesia hasta el año actual, y seguirá predicando, a la madre de su Señor lo llamarán bendita tú entre las mujeres. Ese fuerte aplauso para Cristo Jesús. Entonces, hermanos, el Espíritu, uno que tiene el Espíritu Santo, se rinde ante los pies de la Virgen María. Y por eso en la Iglesia Católica nosotros nos rendimos ante los pies de nuestra Madre. Ahora, vamos a resumirlo todo en general. Para que sepan, hermanos, un peso muy importante. Préstame tu Biblia, hermanito. Ahora sí, vayamos buscando Crónicas, Primera de Crónicas 16:26. Miren, para que sepan nuestros hermanos evangélicos que hoy en día predican con esta Biblia, que es palabra de Dios. Para ti, pastor, y para ti, hermano evangélico o hermana separado, sea quien fueres, te pregunto yo, tú que cargas la Biblia, para ti, ¿quién hizo la Biblia? ¿Por qué hoy en día todas las denominaciones del mundo entero creen que esto es palabra de Dios? ¿Quién hizo la Biblia? Porque la Biblia no cayó milagrosamente del cielo. Porque la Biblia los apóstoles no lo repartieron, tomen Biblias y vayan a predicar. El mandato de Cristo Jesús en Mateo 28:19 dice, vayan y prediquen al mundo entero. Pero no lo dice, tomen Biblia y vayan a predicar, no lo dice. Te pregunto, ¿quién hizo la Biblia? La Biblia está conformada en dos partes, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. ¿Quién hizo la Biblia? ¿Quién dio a conocer que es palabra de Dios? Para que tú sepas y vayas a investigar si buscas la verdad, es la Iglesia Católica la que en el año 382, por el Papa San Dámaso I, gritó al mundo entero que en el Antiguo Testamento, Canon Alejandría, que contiene 46 libros, y el Nuevo Testamento, escrito por la inspiración del Espíritu Santo por los apóstoles, 27 libros, no más ni menos, los 73 libros, dijo el Papa, esto es palabra de Dios. ¿Por qué los pastores evangélicos creen eso si la Iglesia Católica no es la Iglesia de Cristo? ¿Por qué cargan esa Biblia si no es la Iglesia de Cristo, la Iglesia Católica? ¿Por qué? Pero ellos escuchan cantar el gallo y no saben dónde cantó el gallo, ¿verdad? Sí, ellos escuchan cantar el gallo, pero ¿dónde cantó ese gallo? Pues es la Iglesia Católica, por un Papa sucesor de San Pedro, vicario de Cristo Jesús, cabeza visible de la Iglesia Católica. Por eso nosotros tenemos al Papa, y está escrito en la Biblia. Bien, eso es el tema de la Iglesia. De la Iglesia hay muchos, hermanos. Efesios capítulo 3, versículo 10, nos dice dentro de esa iglesia hay muchas sabidurías, todas las riquezas, las muchas formas de la multiforme de la sabiduría de Dios está en la iglesia de Cristo. Efesios capítulo 3, versículo 20 dice, en la iglesia y en Cristo Jesús tú tienes que dar gloria a Dios. No solamente dar gloria a Dios en Cristo, no,
si tú rechazas la iglesia y das gloria a Cristo, eso no, eso es prohibido por la Biblia. Pero si tú das gloria en la iglesia y en Cristo Jesús, ¿qué está diciendo? Que tú tienes que estar dentro de esa iglesia para dar gloria a Dios. ¿Me entienden? Y entonces eso es la iglesia católica, porque tiene la madre de su Señor, porque esa iglesia lo llama bendita tú entre las mujeres a la madre de su Señor, y tienen los apóstoles, tienen los mártires, los primeros cristianos que murieron y dieron la vida por nosotros, para que hoy en día tú y yo sepamos nuestra fe. La Eucaristía. Esa iglesia tiene sacerdotes, tiene diáconos, tiene obispos y tiene el pastor universal, la que Cristo dejó, el Papa. ¿Quién vive? Muy bien. Voy con el tema de imagen. ¿Por qué la iglesia católica tiene imágenes?